buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Estamos en nuestra mesa itinerante de Coyotepec. Muchas gracias a Edwin Rendón Fuentes y a Esteban Olvera por la hospitalidad, por recibirnos acá en el Museo Arqueológico. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan presencialmente y también a las que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Pues la mesa de hoy está cargada de cultura, de historia, de tradiciones, pero también una mirada a el momento presente y algunos de los problemas también que con los que convivimos a día de hoy en Coyotepec. Para iniciar esta mesa vamos a darle la palabra a Esteban Olvera de acá del Museo Arqueológico, que nos va a estar presentando las culturas que se establecieron en Coyotepec, historia y evolución de los asentamientos culturales del territorio. Muchísimas gracias, Esteban. Sí, buenas tardes, sean bienvenidos todos. Eh, por ejemplo, en Coyotepec fueron muchas y variadas culturas. Casi todas las que se establecieron en Mesoamérica o en el área de Mesoamérica estuvieron presentes en Coyotepec desde épocas tempranas. Por ejemplo, aquí podemos ver un trífido que corresponde a la cultura capacha. La cultura capacha es dentro de la cerámica más antigua a nivel Mesoamérica. Data de 3.400 a 3.600 años y hubo presencia en Coyotepec. Por ejemplo, nos vamos basando en etapas cronológicas. ¿Por qué? Porque sí se tienen objetos correspondientes a cada etapa. En esta época, por ejemplo, ya más pegado al clásico, se localizaron vasijas del tipo Colima, como la de este estilo, o tumbas de Tiro. Pero también tuvo presencia en otras áreas. Por ejemplo, se recuperaron de la cultura tlatilca, de la cultura cuicuilca. Esto por la cercanía, porque por ejemplo, Cuicuilco y Tlatilco no están muy lejos de lo que es Coyotepec. Estarían como a 5 a 10 municipios más o menos, entonces, o alcaldías, porque ya pertenece también a la Ciudad de México, ¿no? Teotihuacán también tuvo presencia, por ejemplo, aquí podemos ver con los diferentes vasos. La cultura tolteca también. Tula tampoco no está, digamos que muy lejano, entonces sí hubo una conexión como más cercana. De hecho, aquí se encontraron talleres en diferentes épocas, porque por ejemplo en el preclásico se ha encontrado concha del preclásico, de la etapa teotihuacana, tolteca y azteca. Aquí se manufacturó también la obsidiana en la época teotihuacana. Por ejemplo, también se rescataron como 27 talleres de elaboración de obsidiana, pizarra, mica, que era, digamos que, lo que sostenía, digamos que la sociedad teotihuacana. De hecho, cuando se registró aquí era una enormidad. Son cerca de 50.000 objetos de obsidiana. Ni siquiera, digamos que en los talleres de Teotihuacán hay tanta. Y eso que no se clasificó también los fragmentos, porque por ejemplo los núcleos o el del desbaste, las lascas, pues no llegaron a tener, digamos que registro por la enormidad. Porque, por ejemplo, aquí también se encontraron moldes para la elaboración de figurillas de la cultura teotihuacana, para la etapa tolteca también, por ejemplo, se encontraron del estilo mazapa, del estilo de la primera, digamos que, temporalidad de la cultura tolteca, de Tula Chico hasta la fase fuego, que fue la última. Entonces, digamos que fue muy vasto y nosotros suponemos que aquí fue un área comercial, porque por ejemplo, sí hay objetos hasta del área maya, como podemos ver en este tipo de dijes. Por ejemplo, este es más emblemático de la cultura maya, pero lo trajeron los toltecas. La cultura mezcala también estuvo muy presente, por ejemplo, también lo podemos ver en la lapidaria. La lapidaria aquí también fungió una parte muy importante. Se encontraron objetos sin terminar y terminados de la lapidaria. Por ejemplo, esta es una máscara funeraria del tipo tolteca. Entonces, sí fue muy amplio desde inicios también, porque por ejemplo vemos un hacha del estilo olmeca. Entonces, pasaron por todas las temporalidades, digámoslo así. Y también, digamos que fue extraño encontrar también cerámica del estilo mixteco, de la cultura azteca. Por ejemplo, hay variantes. Al clasificarlo, nosotros nada más nos basamos en la cerámica azteca 1 a la 5, que es la que termina allí, pero por ejemplo, sí hay variantes locales. Las variantes locales son las que se determinan en diferentes espacios o lugares. Porque, por ejemplo, aquí también llegaron a ser variantes locales de lo que fueron las figurillas, las vasijas, como por ejemplo estas vasijas del tipo Tlaloc.
Ya son variantes locales, porque por ejemplo esta sí es al 100% teotihuacana. También se hicieron vasos del estilo teotihuacano, no con la calidad que las elaboraron en Teotihuacán, pero sí hay variantes locales. Por ejemplo, se utilizaron la pigmentación, se utilizó los minerales para su elaboración, porque por ejemplo, si tú los estudias, utilizaron la tierra diatomea y por la cercanía a los lagos, la tierra diatomea es de algas fósiles, entonces sí hubo como más facilidad para adquirir los colores que llegaron a utilizar. De hecho, esta técnica del negativo no es muy conocida, pero por ejemplo, en Norteamérica se utiliza todavía la elaboración de la pigmentación con el mezquite. De hecho, se han hecho pruebas con esto y sí saca la técnica al negativo. No da tanto, digamos, que en los informes científicos, ¿por qué? Porque no es mineral, entonces como al ser algo orgánico no está presente dentro de lo que son los estudios. Y esto pues, fue vasto en lo que fue la cultura azteca, digámoslo así, esta técnica. Y por ejemplo el excavado también en la cultura teotihuacana, el excavado era que por ejemplo elaboraban este tipo de dibujos y se iba sacando. Era previo a cocción o después de cocción. Estucado, por ejemplo, también se encontraron objetos de índole teotihuacana, estucados, del tipo códice local también, de la época azteca, como este que está aquí. Mire. Esta variante, por ejemplo, ya es con, digamos que sin estuco. Esta fue previa a la cocción. Y la tipo códice como la que tenemos adentro en el museo, esa sí es, digamos que el estucado y después la pintura al fresco. Entonces, aquí nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en todas las, digamos que etapas culturales, sí hubo presencia de todas las culturas que se establecieron, digamos que a nivel Mesoamérica y Aridoamérica, porque, por ejemplo, se tiene una vasija que pertenece al área de Texas, el estilo. Y se tiene también cerámica del área de Nicoya, por ejemplo, llegó por medio del comercio. Cobre, se tiene también trabajos en cobre, se tienen trabajos en hueso que se elaboraron. Por ejemplo, los fistones son muy difíciles de encontrar en Teotihuacán y aquí se encontraron en talleres. Por ejemplo, se tiene una colección de unos 750 fistones junto con agujas decorativas. Por ejemplo, las agujas decorativas iban en el septum o en la parte de la manta o la tela para unirla. Botones, de hecho, nosotros luego pensamos que los botones son, digamos que de elaboración colonial, pero no, o sea, existen desde la época del preclásico. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, aquí se elaboraron no solamente para eso, sino para decorar lo que era como el peto que se encontró en el área de Tula, se encontraron también, digamos que entierros de esa índole. Eh, Tlaloc también, por ejemplo, embistieron también a las personas en forma de Tlaloc, se encontraron anteojeras, narigueras, dientes que imitaban lo que eran los colmillos. Esta área fue, digamos que una zona muy ritual, porque por ejemplo se tienen cerca de unos 3.500 Tlalocs que se rescataron de lo que fueron restos acuáticos, como por ejemplo presas, manantiales, pozos. Los pozos cuando ya no tenían uso se clausuraban y digámoslo así, ellos lo llegaron a enterrar este tipo de objetos. También llegaron a enterrarlos quebrados porque, por ejemplo, ellos en su pensamiento, el barro está conformado por cuatro elementos que son la tierra, el aire, el agua y el fuego. Entonces, para ellos era simbólico y al matar una pieza también le quitaban como cierta vida y se enterraba. De hecho, así se han rescatado muchas de las vasijas. Y nosotros no le damos tanta importancia a la cerámica y la cerámica es, digamos que la máxima aportación. ¿Por qué? Porque es más fácil que se preserve, de hecho, o se conserve a tal grado. Aquí se preservó por lo mismo de la tierra, en la arena o en el tepetate, digamos que a una profundidad de 3 o 4 metros se preserva hasta los huesos. Por ejemplo, se rescataron huesos que pues no correspondía, digamos que su deterioro a la época teotihuacana, a la época del preclásico, ¿no? Tanto fue que se preservaron bien que también se han encontrado restos de mamut aquí que se preservan al 100%. De hecho, el profesor Luis Salas Villamil en su colección, el cronista tiene lo que es una vértebra de mamut que todavía se preserva al 100%. De hecho, esta zona fue muy vasta porque no hubo tierra salubre para que la deteriorara. Tanto que, pues, como vemos aquí, se preservó también no solo toda la imagen, sino la pieza al 100%. Y eh, lo que hemos visto que sí fue más una área comercial, porque sí hay, digamos que para definir que sí fue una área comercial y una área de elaboración, tanto de cerámica, porque nosotros al entender cerámica pensamos que son hornos similares a los de la actualidad y no, por ejemplo, era quema al aire libre o se hacía un hueco o una oquedad en la parte del suelo
y ahí se quemaban, digamos que las vasijas, porque luego dicen que el barro negro se inventó en Oaxaca y no es cierto. O sea, la técnica para sacar lo que es el barro negro ya se dominaba desde la época del preclásico, ¿no? Al cortar la oxigenación sacan tonalidades desde negro hasta, digamos que colores cafés o colores cremas. Entonces, el determinar que una cerámica pertenece a un lugar, pues es difícil, ¿no? O sea, seamos sinceros. ¿Por qué? Porque si tú lo traes en la actualidad y copias la misma técnica, te podría dar el mismo resultado. De hecho, lo maravilloso de la cerámica es que, por ejemplo, en su cocción te da diferentes tonalidades. En ninguna quema te va a generar el mismo color. Y, por ejemplo, aquí vemos solamente objetos rituales, pero sí hubo del estilo común, donde todavía tienen, digamos que la parte de abajo quemada o oxidada por los usos que se le dieron. De hecho, se encontraron vasijas grandes, enormes, que eran graneros. Esas siguen enterradas. Se encontró también una casa habitacional de la cultura tolteca. Entonces, por eso les digo que sí hubo desde diferentes etapas. Nosotros hemos encontrado aquí adobe, por ejemplo, el adobe en forma cuadrada, nosotros consideramos la mayoría que es de la época colonial y no, de hecho, el adobe más antiguo que se rescató de Coyotepec data del preclásico, estamos hablando de un promedio de 3000 a 3200 años. Entonces, la arquitectura como tal, digamos que no ha sido estudiada al 100% o preservada al 100%, porque por ejemplo, en los lugares donde se hacen los estudios, difícilmente se preservan, digamos que por el paso del tiempo. Pero esta área fue muy prodigiosa, por ejemplo, se encontraron también olotes carbonizados que nos podrían decir las variantes o las variedades de maíz, se han encontrado también restos de frijol, de maguey, por ejemplo, la utilización del maguey en Coyotepec data de 3500 años, más o menos un aproximado. Se encontraron lo que fueron puntas carbonizadas. La madera, por ejemplo, se encontraron fragmentos de mezquite, de pino, porque entre los basureros, digamos que se fueron rescatando. El carbón se preserva a tal grado de que, por ejemplo, pues, sí puede durar hasta 10,000, 15,000 años sin problema. El problema de esto es que, por ejemplo, aquí no se han tenido, digamos, que los medios o las facultades para estudiarlo, pero, por ejemplo, ahí podríamos ver variantes. Tanto que, por ejemplo, aquí también de los esqueletos que se encontraron se podían clasificar, digámoslo así. De qué área vinieron por la deformación dentaria, se encontraron objetos de deformación dentaria, eh, de los que no son muy comunes, como la deformación bilobular, trilobular, tabular erecta oblicua o tabular erecta para la parte, digamos que cónica, también se encontraron. Entonces, sí es como que una gama muy impresionante de lo que hubo en Coyotepec. Eh, y bueno, el elaborar el museo es también para dar a conocer esos temas, ¿no? Y lo manejamos temáticamente, por ejemplo. Cada 6 meses o cada año se van cambiando, se van rotando la colección, digámoslo así. ¿Por qué? Porque hay veces que en los museos es muy cuadrado. Por ejemplo, la museografía no se ha cambiado a tal grado de que llevan 30, 40, 50, 60 años y no hay un cambio, digamos que total. ¿Por qué? Es importante porque al hacer el cambio también cambiamos nosotros nuestra mentalidad. Por ejemplo, no es nada más leer en un libro lo que ya está, digamos que, obsoleto para esta actualidad. Eh, en cierto tiempo nosotros platicábamos sobre la cerámica. La cerámica, por ejemplo, no se ha actualizado netamente la tipología cerámica. Entonces, al actualizarla también hay nuevas variantes, se han sacado nuevas variantes de cerámica que no corresponden a lo que escribió Florencia Müller, que es la que donde se basan netamente sobre la cerámica. Entonces, yo digo que se merecería, digamos que una actualización de todo eso, porque por ejemplo también se puede clasificar lo que son las puntas de obsidiana, pedernal, por la forma de la pata, por la elaboración, y por ejemplo la obsidiana, porque cierto tipo de obsidiana se utilizó nada más cierto tiempo. Por ejemplo, los teotihuacanos utilizaron de 4 a 5 variantes de obsidiana, las trajeron del área de Hidalgo, Michoacán, Veracruz y Estado de México. Y para el área tolteca decae, pero utilizan lo que es el pedernal, que lo traen del área de Yucatán, Sierra de las Navajas en Hidalgo. Y para la etapa azteca lo vuelven a recuperar, lo vuelven a rescatar. Entonces, por la forma de las patitas, se podría definir también el estilo y la temporalidad. Porque de hecho, pues, las prehistóricas también tienen otra forma de hacer, digamos que la pata, el asqueo, la técnica de elaboración. Entonces, de ahí uno se puede basar para darle un determinado, digamos que, descripción. Para, por ejemplo, ubicarla mucho más fácil y más rápido, ¿no? Porque ahorita, pues, en complejos nada más en esta pertenece a esta cultura, porque aquí se encontró. Y lo que también luego platicamos nosotros es que, o hemos visto, que
lo que son la iconografía o, por ejemplo, los diseños que están elaborados en la cerámica no son tan estudiados. Podrían decir que no hay, digamos que aquí lo que son escritura, pero esto es netamente escritura. Es ideográfica porque se le entiende por la forma, digamos que de dibujar. De hecho, creo que para mi punto de vista sí está un poco, digamos que atrasada lo que es la arqueología en México porque no se le da mayor difusión. De hecho, no se le coloca presupuesto para, digamos que eh, el estudio más, digamos que adentrado a lo que es este tipo de objetos. Y que nos debe de importar porque, por ejemplo, es donde vivimos, es lo que nos enorgullece. Porque cuando nos dan un título a nivel internacional es lo primero que decimos, ¿no? Que es importante México, pero nosotros no le damos esa importancia a México, ¿ya entienden? Entonces, eh, aquí en Coyotepec nos hemos estado basando varias personas en rescatar todo lo que es la cultura. ¿Por qué? Porque es importante. De hecho, el término cultura viene de cultivar, de cultus, ¿no? Del latín, que quiere decir cultivar, y nosotros no estamos cultivando nada para las futuras generaciones como tal, ¿no? Entonces, yo digo que es, y más aparte unas mesas como estas son importantes para difundir lo que es lo importante en nuestra localidad, porque si nosotros nos centráramos en las localidades y lo generáramos a nivel nacional, sería, digamos que, mucho más importante, ¿no? Porque la historia no nada más se escribe o la escriben pocas personas. Se debería de escribir en todos los pueblos para conformar una macro historia, ¿ya entienden? Y eso es lo que nosotros no hacemos, ¿ya entienden? Aunque estemos en la academia o no estemos en la academia, es importante darle difusión a todo esto que está aquí. Y no nada más esto, ¿no? Sino a la parte de la revolución de la independencia. ¿Por qué? Porque pues, es parte de nuestro pasado. Luego en videos que nosotros hemos hecho hemos hablado del tiempo, ¿no? El tiempo va, digamos que adelantado a nosotros. Y si no lo hacemos en cierto tiempo, pues ya nunca lo vamos a hacer, ¿no? No vamos a rescatar esa memoria, que estamos obligados a, porque pertenecemos a culturas madres muy importantes a nivel mundial. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias a Esteban, no solo por su presentación, sino también por su compromiso con seguir rescatando y seguir atesorando acá en el museo, pues estas piezas justamente para que perduren y para que sean del conocimiento de las nuevas generaciones. Continuamos nuestra mesa con el cronista municipal de Coyotepec, Luis Salas Villamil, quien nos va a estar hablando del origen del pueblo de Coyotepec, el primer ayuntamiento y la creación del municipio. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Eh, Trataré de ser breve porque es muy amplia la información que tengo. Y como lo señala, hablaré del origen del pueblo, sus orígenes, el primer ayuntamiento que hubo aquí y la creación del municipio, porque antes de ser municipio hubo un ayuntamiento, ¿sí? Con base en la Constitución de Cádiz. Conocer la historia del continente, de la República Mexicana y el Estado de México es importante, pero es más importante conocer nuestro municipio, el lugar donde vivimos, ya que no podemos amar lo que no conocemos. Como lo señaló también Esteban, eh, somos un país muy rico en todos los aspectos, admirado por otros países, pero el mexicano no lo conoce. Creo que ha llegado ya el momento de empezar a conocer nuestras raíces que nos dan identidad. Y de acuerdo a los vestigios que allí están, arqueológicos encontrados en el Tlatempa. Esta zona donde estamos aquí, desde la Renda hasta San Francisco, quienes somos de aquí lo conocemos, esta zona, se llama Tlatempa y en español quiere decir en la ribera. Es una ribera porque está de aquí para atrás, empieza uno a bajar. Y antes de que llegaran los españoles había un enorme lago, desde Citlaltepec hasta Xochimilco, 80 kilómetros de agua. Y los primeros pobladores que llegaron aquí se establecieron en esta ribera, que es donde hemos encontrado todo esto, donde hay más vestigios. Bueno, entonces, de acuerdo a estos vestigios, que son de influencia la mayoría teotihuacana, como él ya lo señaló,
tolteca, mexica, nuestra cultura, para creer con base en esto, que somos descendientes de estas culturas, así como de documentos históricos que se remontan a más de 700 años. La mayoría o la poca información que hay oficial señalan que Coyotepec tendrá mínimo unos 700 años, pero con los vestigios que ya ustedes observaron, que hemos encontrado, Coyotepec existe desde la época del florecimiento de Teotihuacán. Las pruebas allí están. El otro documento importante para nuestro municipio es el Códice Chimalpopoca o Anales de Cuautitlán, editado por la Universidad Autónoma de México, donde señala que Coyotepec era parte del señorío tolteca chichimeca que fue en Cuautitlán. Coyotepec formó parte de ese señorío. Bien, los primeros pobladores que llegaron aquí son los chichimecas que venían del norte. ¿Sí? Toda esta zona es zona chichimeca, toda, Tepozotlán, Cuautitlán, Tultepec, Melchorocampo, Zumpango. Y después de los chichimecas, pues floreció la gran cultura que está en el lado oriente, que es Teotihuacán, que en los libros oficiales le nombran lugar de los dioses, pero etimológicamente la palabra Teotihuacán pues, se deriva de Teotl, que allí lo confunden con el Teo de los griegos, que es Dios, pero Teo del náhuatl no es Dios, es esencia, pupila, energía. Entonces, Wa es poseer y Kana es lugar. Luego entonces dice lugar donde poseen esencia, pupila, energía. Y sí lo es así, la energía cósmica y la de la tierra. Eso es Teotihuacán. Después de Teotihuacán siguieron los toltecas. Floreció los toltecas aquí en este lado. Y al último fueron los mexicas. Esas influencias tenemos chichimeca, teotihuacana, tolteca y mexica. De allí venimos, de esas culturas. Antes de la llegada de los españoles decía yo que existió aquí un enorme lago. Algunos dicen que son 80 y otros 90 kilómetros, Citlaltepec hasta Xochimilco. Y todos los grupos que emigraron del norte se fueron estableciendo en la orilla de este gran lago. Todos. Así tenemos a Citlaltepec, a Coyotepec, a Huehuetoca, a Teoloyucan, a Tepozotlán, y bueno, etcétera, todos los que están alrededor de. Cuando llegan los españoles, 1519, 1521, ya este lago ya no era totalmente, ya estaban en 5 partes, en 5, el de Zumpango que todavía queda ahí un poquito, y Coyotepec está cerquita de ese lugar. Bueno, este territorio, o sea Coyotepec, fue el asiento de nuestros abuelos, morada de nuestros padres, y es el hogar de nosotros y cuna de nuestros hijos. El municipio y los demás que forman la región tuvieron su origen desde tiempos remotos cuando fueron poblados por grupos que provenían del norte llamados chichimecas, de la familia náhuatl, todos son de los nahuas, todos, que habían salido de su natal Chicomostoc en el año Seacatl I Carrizo, que corresponde al año de 1631, fíjense, 1631, hasta llegar a Cuautitlán, ¿sí? Era el señorío, lugar donde floreció el señorío cuautitleca chichimeca, y Coyotepec era parte de ese señorío, cuautitleca chichimeca. Francisco Javier Clavijero, en su obra Historia Antigua de México, señala que de las ciudades consideradas provincias mediterráneas, como él le nombró, están Xochimilco, Chalco, Iztapalapa, Cuautitlán, Azcapotzalco, Tizayucan, pero también Citlaltepec y Coyotepec. Él lo señala en su obra, Clavijero, Tultitlán y otros más. Estos documentos que en nuestro pueblo, en estos documentos
muestran que nuestro pueblo ya existía desde la época prehispánica y no era parte de Teoloyuca, sino del señorío de Cuautitlán, que floreció en el Anáhuac, que es el nombre oficial y correcto de México, hoy México. Y debido a la clara influencia mexica, el propio nombre del municipio y de sus barrios, la mayoría, son de origen náhuatl, como Otompa, hoy barrio de la cabecera, ya se perdió el nombre Otompa, Acocalco, Nahuapan, Chautonco, Iztapalcalco, Simapán, que es esta zona, Tepepan, San Juan y Coyoyomosco, junto con el barrio de Reyes hoy. El nombre oficial era Coyoyomosco, hoy se conoce como barrio de Reyes. Consumada la toma y destrucción de la Gran Tenochtitlan, capital de la Federación de Anáhuac, eran pueblos confederados, ¿sí? De Anáhuac. Acaecida el 13 de agosto de 1521, el gobierno español cambió todas las estructuras autóctonas y puso un nuevo orden de gobierno que se basó en las ordenanzas de legislación castellana. Así, de esta manera, Hernán Cortés publicó en 1524 la ordenanza que habla del repartimiento de tierras y nativos, otorgándole a don Alonso de Ávila, su primer tesorero, en encomienda toda esta zona. Ahí es donde empiezan las encomiendas. Y que fue la cabecera Zumpango, Jaltocango, Huetoca, Coyotepec, Tultepec. Paralela a estas acciones políticas y económicas, se dio la evangelización de los frailes franciscanos Alonso de Herrera y Alonso de Guadalupe. Esa fue la otra conquista, la religiosa. En la segunda mitad del siglo XVI, las ordenanzas del rey de España Felipe II, entre otras, dictaba que todos los habitantes del reino, sin discusión de clases, son súbditos de la corona. Es el nuevo sistema. Asimismo, que todos los pueblos recién ocupados, que habían sido señoríos, gobiernos tlatoque, debían de conservar su estatus, convirtiéndose en república de indios. Fue cuando se forman esas dos, la de indios y la república de españoles, regidos en forma independiente, compuesto por un alcalde, 3 regidores, más uno de representación por cada pueblo sujeto. Todas estas autoridades locales quedaban bajo la jurisdicción del corregidor y del alcalde mayor con residencia en Cuautitlán. Allí quedamos. Representado por un teniente de república, supeditados todos por la cúpula del gobierno que residía en la Real Audiencia establecida en la Ciudad de México, con un virrey como representante directo del rey de España, que era capitán general y de justicia mayor. El sistema de gobierno de República de Indios duró todo el periodo de la dominación española. Este proceso de transición se vio interrumpido en el año de 1810, a raíz de la revuelta que convulsionó al país con el motivo de la lucha por la independencia. Allí viene por la separación. Así, da inicio la evangelización por parte de las 3 primeras órdenes religiosas que llegaron aquí a la Nueva España, que ya era el nombre. Dejó de llamarse Anáhuac y le dieron el nombre de Nueva España. Y en 1523 fueron los franciscanos los primeros que llegaron. Más tarde llegaron los dominicos y 7 años más tarde los agustinos y posteriormente los jesuitas, que el templo que tenemos aquí tiene esa influencia jesuita, quienes fueron impuestos por España, por el rey y por orden del Papa. En todas las poblaciones que existía en el territorio de Anáhuac, que ese era el nombre original, nuestros ancestros tenían un centro ceremonial cósmico,
que en fechas muy señaladas realizaban grandes concentraciones para dar gracias al universo y rendir homenajes a los 4 rumbos del país. Era rendir homenaje al agua, como lo señaló a él, aire, tierra y fuego. En esos mismos sitios los españoles edificaron sus templos. Todos los templos que fueron construidos en esa época fue donde estaba ese momostli, es un templete, una plataforma, y en este caso la de Coyotepec se nota un poquito alto. Allí estaba el momostli, donde nuestros abuelos hacían ceremonias al cosmos, al agua, al viento, la tierra y el fuego. Los españoles se dieron cuenta de que ahí se reunía la gente y dijeron: aquí vamos a construir el templo. Y con las mismas piedras del momostli, pues tiene la construcción del templo de Coyotepec, Teoloyuca, Tepozotlán. Huehuetoca no lo he encontrado, pero por lo menos esos 3 municipios sí estaban edificados los templos en un momostli. Y de esta manera, los españoles extendieron su dominio hasta lo que hoy es Coyotepec, toda esta zona. Y es posible que por disposiciones reales en ese momento de la colonia, el poblado de Coyotepec quedó integrado a Teoloyuca. Los naturales de Coyotepec y Teoloyuca siempre tuvieron dificultades desde la llegada de los españoles, debido principalmente a la mutua invasión de terrenos. Es el gran lago que estaba aquí, que proporcionaba, pues, por decir todo: verduras, plantas, animales, aves y el tule. Y claro, Teoloyuca está cerca, y Zumpango, Citlaltepec, y había pugnas porque de aquí llega al mío y acá al mío, y siempre tuvo problemas desde entonces el municipio por esos productos de la laguna. Durante toda la época colonial prevaleció el abuso y la injusticia, primero por parte de los habitantes de Teoloyucan y después por los hacendados de Tetla, que está acá por Tepozotlán, y que era el dueño don Manuel González de Terán, y Guillermo Landa y Escandón de la hacienda de Jalpa, y Juan Rodríguez Zambrano, que fue el primer terrateniente de Coyotepec. La hacienda de Jalpa y la de Tetla, pues fue la mayoría de los habitantes de aquí que trabajaron como peones en esas 2 haciendas casi 300 años. Coyotepec estuvo muy sujeto a la hacienda de Jalpa, que fue construido por los jesuitas. A mediados del siglo XIX, un grupo de personas encabezadas por Mariano Pantaleón realiza las gestiones de segregación municipal ante el gobierno departamental. A esta causa se unieron Domingo Castro y Atilano Ortega. El esfuerzo de estas personas se vio coronado con la creación del municipio el 29 de diciembre de 1853, por aprobación del Congreso mediante el decreto 271 de la legislatura local, y el primer gobierno municipal quedó integrado por Domingo Castro y Atilano Ortega, que en este caso pues ellos son los personajes ilustres de nuestro pueblo. El municipio de Coyotepec se localiza en la vertiente noreste del estado, aquí en hacia acá, específicamente en la zona denominada Valle Cuautitlán-Texcoco, en el kilómetro 50 de la autopista México-Querétaro. Colinda con los municipios de Huehuetoca al norte, Teoloyuca al sur, Zumpango al este y Tepozotlán al oeste. Cabe mencionar aquí, que muchos no lo sabemos los habitantes, que en el año de 1820, un grupo de habitantes de Coyotepec apela a través de la Diputación local el curso de promoción de independizarse de Teoloyuca, 1820, apegándose a la Constitución de Cádiz. Y en el título 4 del Gobierno Interior de las Provincias y de los Pueblos, capítulo 1 de los Ayuntamientos,
artículo 310, menciona que se pondrán ayuntamientos en los pueblos que lo tengan y en los que convenga le haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a 1000 habitantes, y también se les señalará término correspondiente. De acuerdo al expediente 15, tomo 1 del año de 1820, que obra actualmente en el Archivo Histórico del Poder Legislativo del Estado de México, esa información fue sacada de ahí. Así se estableció en Coyotepec el primer ayuntamiento, integrado por el señor Martín Antonio como alcalde, Julián Antonio como regidor, Pedro Lázaro como regidor, Juan Rojas regidor, Andrés José regidor, Nicolás Guadalupe síndico y Buenaventura secretario. 1820. No solamente fue Coyotepec, fueron otros municipios también que tuvieron. Todavía no era municipio, ¿eh? Fue con base en la Constitución de Cádiz. Eso que quede aclarado, porque algunos lo confunden, ¿eh? En el libro de Cabildos del año de 1917 también se encuentran datos de Coyotepec, que el señor Nicanor Solando, siendo presidente, y por acuerdo de Cabildo, se nombró una comisión por los señores profesor Jerónimo de las Casas, Modesto Casas Pineda, Francisco Pineda, a fin de que ellos se gestionaran la dotación de ejidos, ya que era muy pequeño, sigue siendo pequeño el municipio. Pidieron que se les otorgara ejido de la hacienda de Jalpa y de la hacienda de Tetla. Así la reforma agraria, como producto de la revolución, rindió sus primeros frutos cuando los habitantes de Coyotepec obtuvieron la posesión de su ejido en el año de 1923 de la hacienda de Jalpa, y en 1926, que hoy se cumple 100 años, de la hacienda de Tetla, siendo los primeros en el Estado de México. Platicaba yo con otras gentes en este transcurso de lunes y de la semana pasada, que este año de 1926 en Coyotepec hubo varios acontecimientos. Uno de ellos, la dotación de ejido en 1906, pero el 14 de febrero, que fue era la fiesta del carnaval en Coyotepec, que esta ocasión no se hizo, es histórica porque el 14 de febrero de 1926 se quemó la tienda principal de Coyotepec, la que estaba en el centro de Don Galdino Ortega. Eso fue un impacto en toda la zona, que desde 1926 ya no hubo ninguna misa, fiestas del pueblo, ni vinieron ya comerciantes a vender a Coyotepec, porque tenían la impresión los de Melchor, Teoloyucan, Tultepec, dicen no vayan a Coyotepec porque allí matan. Murieron en total 6 personas en esa quemazón. Fue impactante que tuvo que estar aquí un destacamento de soldados casi medio año por los conflictos en 1926. Y en 1926 pues, se dotó el ejido. Pero otro dato también, que en 1926 estalló la guerra cristera, el cisma, la iglesia se dividió, se trataba de una corriente de sacerdotes independizarse de Roma, ya no querían que las órdenes les recibieran del Vaticano, querían aquí formar, y tengo los documentos membretados que dicen Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Y hubo sacerdotes que sí aceptaron eso, pero desde luego que el clero pues no le convino eso y se levantaron en armas, iniciándolo en Jalisco, después en Guadalajara, en Guanajuato, donde está el Cristo, y de ahí se vinieron. Y estalló, casi 5 años duró eso, murieron muchos allí. El cisma, no sé si han oído hablar eso, la división que hubo. Bueno, por último, así como conocemos la cultura y la historia de los países europeos, también debemos conocer y asimilar nuestra cultura de manera consciente, porque no puede haber universalidad sin rostro propio.
O sea, ya conocemos mucho de la Ilíada, la Odisea, los romanos, los griegos y todo, pero de nuestra cultura. Entonces tenemos que conocer las dos para ser universales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Luis Salas Villamil, cronista municipal de Coyotepec, por su presentación y por ponernos en contexto un poco de los orígenes del ayuntamiento y del municipio. Muchísimas gracias a las personas ponentes. Damos lugar entonces a los siguientes ponentes de esta mesa, que nos van a estar profundizando un poquitico en la reforma agraria y también en la presencia del PLM acá en Coyotepec. Entonces, eh, el maestro Villamil hacía referencia a la reforma agraria y justamente la siguiente presentación que tenemos con el doctor Nicolás Vázquez va a estar abordando justamente la reforma agraria en un ejido mexiquense y el caso de Coyotepec de 1917 a 1947. Muchas gracias, doctor. Adelante. Sí, gracias. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar con ustedes y también felicitarles por el espacio. La verdad es que es un lugar ameno. Felicitarles también por el trabajo que ya comentan que vienen realizando aquí en el municipio. Esta cuestión de la difusión, las piezas que están mostrando también muy relevantes, muy interesantes. Y agradecerles pues el espacio también a la doctora Anidelis por la invitación a participar. Seguramente pues parte del tema que voy a comentar, parte de los lugares que ahora ya mencionaban, pues ustedes los tienen más presentes que yo. Ya nos adelantaban también parte de esta historia de lucha por la tierra en la región. Ya mencionaba el cronista pues el origen de las encomiendas, el origen del ayuntamiento en 1853, ya mencionaba algunas haciendas de la zona. Entonces yo lo que voy a contarles ahora pues es, o recordarles también, porque seguramente ya han escuchado de esto, es esta etapa de lucha por la tierra que va de 1917 a 1947. En 1917 se van a llevar a cabo la solicitud de tierras por parte de los habitantes de Coyotepec. En 1947 se les va a otorgar la segunda ampliación de tierras. Entonces por eso es que, digamos, utilizo este marco temporal, que son pues prácticamente 30 años de lucha por la tierra, ¿no? Entonces sí es importante que retomemos este tipo de temas porque, como verán en la presentación, una vez que se difunda en redes sociales, pues comparto con ustedes algunas cuestiones relevantes que tienen que ver también con la importancia que sigue teniendo el campo mexicano en la actualidad. Entonces, deben saber ustedes que la mitad del territorio mexicano está constituido en ejidos y comunidades. Entonces, por de ahí retomo algo de lo que mencionaban en la mesa anterior. Es importante que conozcamos el país. No podemos, mencionaba el cronista al principio, querer algo que no conocemos, pero mucho menos vamos a poder defenderlo si no tenemos conocimiento de ello, ¿no? Entonces, para defender esa historia, para defender esa tradición, pues es importante que tomemos en cuenta estos elementos. Entonces les decía, la mitad del territorio mexicano está dividido, o la mitad de la propiedad, en ejidos y comunidades, y eso en términos específicos pues, está representando más de 32,000 núcleos agrarios. En el caso del Estado de México son más de mil ejidos existentes en toda la demarcación. Y también es importante que en la actualidad voltemos al campo mexiquense, al campo mexicano en general, porque sigue habiendo conflictos por la tenencia de la tierra. También en la actualidad, de acuerdo con un informe de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de 2021, ellos localizaron en ese entonces 500 conflictos relacionados con la cuestión agraria. De ellos muchos tienen relevancia porque se desahogan o están relacionados con explotación de recursos minerales, con uso del suelo, con los recursos acuíferos que ya también se mencionaban, y sobre todo están relacionados pues con la conflictividad medioambiental, ¿no? En ese sentido, pues me parece que sigue teniendo relevancia hablar de estos temas agrarios, hablar pues de la lucha por la tierra.
Eh, Como les comentaba, pues el país tiene más de 32,000 ejidos y comunidades. En el Estado de México son 1,321, si no mal recuerdo, un poco más de 1,000, ya les mencionaba. Y esos ejidos se van a constituir de 1917 a 1960 más o menos. Para 1941 ya se había repartido el 90% de tierra en el territorio del Estado de México. Y esto me parece un aspecto relevante también porque pensamos la reforma agraria muchas veces que va desde 1917 hasta 1992 con la reforma de Carlos Salinas de Gortari, pero para el caso del Estado de México los ejidos se fueron constituyendo de manera muy pronta en algunas zonas, que es, digamos, la zona en la que nos encontramos, y en ese sentido, pues también su desaparición o su transformación vivió ese mismo proceso rápido, ¿no? Entonces tenemos ejidos, por ejemplo, el caso de Naucalpan, que a partir de les dieron tierras en 1929, pero para 1939 ya estaban empezando a ser expropiadas. Entonces esto es interesante, ustedes conocen toda la carretera, digamos, de aquí hasta el Toreo de Cuatro Caminos, ¿no? Llegando a las torres de satélite, toda esa zona era terrenos ejidales que fueron expropiados para construir toda esa zona. Lo mismo ocurrió acá, bueno, para no ir tan lejos, la caseta de Tepozotlán, pues todos esos terrenos eran ejidales y en algún momento fueron expropiados para ampliar el periférico, la carretera hacia Querétaro y sobre todo el parque industrial que viene sobre periférico, ¿no? Entonces, pues más o menos ustedes tengan este panorama presente. Me voy a regresar un poco a los años del porfiriato para que ustedes lo tomen en cuenta. De hecho, está interesante cómo lo abordaba el maestro hace rato en su presentación, porque ustedes tienen claro también cómo está organizado esta zona, cómo está Coyotepec, la cercanía que tenía con la laguna de Zumpango, la cercanía que tenía con estas dos haciendas principales. Y justo me quiero centrar en las haciendas que van a ser... también llama la atención aquí porque a pesar de que son haciendas cercanas a Coyotepec, administrativamente no pertenecían al municipio. Entonces la hacienda de Jalpa, que ya se mencionaba, estaba adscrita a Huehuetoca, de acuerdo con los registros oficiales, la hacienda de Tetla al municipio de Yoloyucan. Pero ¿qué relevancia van a tener? Bueno, ya se mencionaba hace rato su formación a partir del siglo XVI, siglo XVII, de todas las haciendas y ranchos de la zona. Más o menos les estoy hablando para el año de 1890, 1900. La hacienda de Jalpa tenía una extensión de alrededor de 10,500 hectáreas. Se imaginen toda la superficie que era de un solo dueño, en este caso de Alberto Romero de Terreros. Para ese momento estamos hablando del porfiriato, y la producción de esta hacienda pues, se concentraba en los cultivos principales de maíz, trigo, cebada, el maguey para el pulque y la explotación de carbón. Ahora ya pues está algo deforestada la zona, pero justo por lo que también se mencionaba de los vestigios arqueológicos y demás, hace años partes de esta región, de esta zona, eran zonas arboladas que fueron deforestadas y justo, bueno, en el caso de la hacienda de Jalpa, pues para la producción de carbono. Muchos de estos productos abastecían el mercado regional, pero también eran conducidos a la Ciudad de México, que era también otro centro de abastecimiento. Aquí la importancia que se mencionaba, bueno, me parece que en las conversaciones previa al inicio hablaban del camino, el camino real, ¿no? El Camino de la Plata, y justo pues también es lo que ahora conocemos como esta carretera hacia Querétaro, San Luis Potosí, etcétera, ¿no? La segunda de las haciendas es la hacienda de Tetla, que ya mencionaba, pues es o pertenecía, estaba circunscrita administrativamente al municipio de Teoloyucan. Para ese entonces el propietario Pedro Guinione, esta es una hacienda de 500 hectáreas nada más, pero también muy rica, muy productiva, sobre todo su principal cultivo era el maíz. Y bueno, estas dos haciendas van a ser relevantes porque a partir de ellas es que se va a constituir los ejidos de la... sí, el ejido de Coyotepec, ¿no? Que ya se mencionaba. Pero ¿qué pasaba con la población del municipio? Acá es interesante también que lo tomemos en cuenta porque para que pensemos las transformaciones de la tierra, las transformaciones agrarias, sí habría que pensar en la superficie, sí habría que pensar en la cantidad de tierra que se requiere, pero también en los hombres y mujeres que habitan en la región, ¿no? Y en ese sentido, pues nada más para mencionarles un dato así general, para el año de 1870 en la municipalidad o en el municipio de Coyotepec
existían 2.831 habitantes, 1.058 hombres, 1.773 mujeres. Este elemento es relevante, porque a lo largo del, digamos, de 1870 a 1910, los registros oficiales nos dicen que la mayor parte de la población del municipio son mujeres. Entonces, bueno, ya les decía, en 1870, 1.058 hombres, 1.773 mujeres. Me salto ahí algunos otros datos que quería compartir con ustedes, pero para 1910, que digamos es el año parteaguas en la cuestión de tierra, porque viene la revolución y todo lo demás también que ya nos adelantaba el maestro. La población de Coyotepec era de 1.422 hombres, 1.408 mujeres. Aquí sí, digamos, se ve esa pequeña diferencia, digamos que está casi 50-50, pero da un total de 2.830. Entonces estamos pensando que era un territorio pues poblado, con un importante número de habitantes. ¿Y qué pasaba con las haciendas? En contraste con todos estos más de 2.000 habitantes que tenemos para 1870 y para 1910, en el caso de las haciendas, por ejemplo, Jalpa contaba en 1870 con 395 habitantes, 201 hombres, 194 mujeres. Para 1910, 167 hombres, 138 mujeres. Acá comparto con ustedes estos datos para que nos demos una idea, más o menos un panorama. Obviamente son registros oficiales. Sabemos que de repente cuando llega alguien a hacer un conteo, pues a veces no se da la información completa, o no estaban las personas, o hay, justo por la importancia que daban hace rato de que es un territorio de paso, pues había mucha movilidad de la población, ¿no? Tanto a la Ciudad de México como a los centros mineros del norte, y en ese sentido, pues debemos pensar también en esta población dinámica, ¿no? En movimiento. En el caso de la hacienda de Tetla, pues 1870 contaba con 65 habitantes, 30 hombres, 35 mujeres, y para 1910 con 88 habitantes, 52 hombres, 36 mujeres. Después, como de este panorama así rápido, pues les cuento o comparto con ustedes parte de lo que tiene que ver la historia agraria. Bueno, ya se mencionaba la Revolución Mexicana. En 1917 se promulga la Constitución. En 1915 Venustiano Carranza, el 6 de enero, va a promulgar una ley agraria desde el puerto de Veracruz, que va a ser como la base del reparto de tierras a lo largo de casi 3 décadas. Esta ley es importante porque va a ser la que va a regular cómo se van a obtener esas tierras. Entonces, el primer paso era solicitar, que el pueblo solicitaba tierras al gobernador. Este gobernador recibía, o a veces ante la Comisión Local Agraria, ¿no? Pero regularmente era el gobernador, porque era el primero que resolvía, ¿no? Entonces, digamos, si lo vemos como de manera, como si fuera una escalera y vamos ascendiendo, primero era la Comisión Local Agraria, realizaba sus estudios, la investigación, emitía un dictamen. Ese dictamen era la base para que el gobernador resolviera de manera provisional si entregaba o no tierras. Todo ese expediente, ese documento pasaba a la Comisión Nacional Agraria, que era como la segunda etapa. La Comisión Nacional Agraria emitía un dictamen, y ese dictamen era la base para que el presidente de la República resolviera si daba o no las tierras que solicitaban. Entonces, por eso también en esta época, toda la reforma agraria de 1915 a 1992, vemos que hay un elemento campesino importante que viene a la Ciudad de México. ¿Por qué los campesinos en ese momento piensan en entrevistarse con el presidente de la República? Porque él es quien decide. De hecho, la ley así lo decía, era la máxima autoridad en materia agraria. Entonces, todas las cuestiones que tenían que ver con el reparto de tierras las decidía en última instancia el Ejecutivo Federal. De ahí la importancia que tenía el presidente para este tipo de cosas, ¿no? Una vez que se emitía esa resolución, pues aparentemente se daban las tierras y ya. Pero los hacendados tenían la posibilidad de inconformarse ante la Suprema Corte a través de un amparo. Entonces, una vez que venía, digamos, esa inconformidad, surgían infinidad de problemas, porque los campesinos, ahora ejidatarios, ya no podían disponer de sus tierras en lo que la Suprema Corte resolvía ese juicio. En el caso de Coyotepec no ocurrió de esa manera. Sí hay un amparo. De hecho, en la presentación van a ver que aparece una lámina, o aparece una imagen de la carátula del amparo que les quería compartir. Pero acá se resolvió muy rápido, no procedió el amparo, y entonces eso posibilitó que a Coyotepec se les dieran tierras de forma muy rápida, ¿no? ¿Qué
¿Qué quiero destacar también de todo este proceso de 30 años, de 1917 a 47? Para que tengamos una idea y también que ustedes, la invitación es que también se acerquen al tema, ¿no? Independientemente de que venga alguien que quizá lo conoce o no, que puede compartir con ustedes parte de la investigación, pues es justo que podamos acercarnos a este tipo de documentos, a este tipo de temas, que muchos de ellos son de acceso público. Ustedes entran a la página del Diario Oficial de la Federación, retoman las fechas que ya decía el maestro o algunas que voy a comentar ahora y pueden descargar de manera libre la resolución presidencial en donde vienen gran parte de esto que les estoy comentando, ¿no? Entonces, en el documento en donde piden tierras los habitantes de Coyotepec en 1917, ellos argumentan que carecen de tierras, que no tienen las suficientes y particularmente están pidiendo tierras para dos propósitos: para el ganado que conservan en ese momento y para la siembra de maíz, que es el principal medio de subsistencia. Estamos en 1917, ¿no? Para ese momento, el censo agrario que se realiza, que se levanta, da un total de 2.188 habitantes. Entonces, más o menos son los 2.000 que veníamos hablando desde 1870, ¿no? Como que la variación ahí no ha cambiado mucho. Pero de esos 2.000 habitantes, la ley agraria solamente le da tierras a aquellos que son mayores de edad, mayores de 18 años y que son jefes de familia. En este momento la mujer queda relegada o pasa a un segundo término del derecho agrario. Por eso es que luego en estos censos no aparecen las mujeres o aparecen como esposas, como viudas, como hermanas, pero no con derecho a tierra. Esto va a cambiar más adelante, pero bueno, en este inicio así es el arranque de la reforma agraria, ¿no? Van a pedir tierras y señalan como posibles haciendas afectadas la hacienda de Jalpa, la hacienda de Tetla. La autoridad agraria dice la hacienda de Tetla es más pequeña que la de Jalpa, entonces solamente les vamos a dar tierras de la hacienda de Jalpa. El propietario se va a inconformar y básicamente él va a señalar dos aspectos. Va a decir que los habitantes de Coyotepec no se dedican a actividades agrícolas y ellos ya tenían tierras. O sea, a diferencia de otros pueblos o de otros lugares del país en donde quizá los campesinos alegan que no tienen tierra para sembrar, que fueron despojados. En el caso de Coyotepec también argumentan que justo estas dos haciendas que hemos mencionado fueron despojando de manera paulatina de las tierras del poblado, pero sí contaban con determinada superficie de tierras, ¿no? ¿Recuerdan el procedimiento que les dije? Llegan los documentos al gobernador. El gobernador les va a otorgar 664 hectáreas de la hacienda de Jalpa. Sigue el procedimiento y cuando llega a la presidencia de la República, el presidente va a otorgar 1.616 hectáreas. Entonces, el ejido de el ejido de Coyotepec en 1923 se va a constituir con un total de 1.616 hectáreas. ¿Qué va a pasar? Lo que ya les decía, el dueño de la hacienda, Guillermo de Landa, para este momento se va a inconformar, va a promover un amparo, no va a proceder, y así los ejidatarios van a poder disponer de esas 1.600 tierras. ¿Qué va a pasar después? Ellos desde entonces, estamos en 1923, desde entonces están viendo que las tierras que les dan no son suficientes para todos los habitantes, para todos los pobladores, porque va creciendo la población, pero también esos habitantes que quizá tenían 12, 13, 14, 15 años cuando hicieron su solicitud, una década después ya son mayores de edad, quizá ya están casados, quizá ya tienen familia, entonces ese cambio demográfico está haciendo que ellos requieran más tierras y entonces pues van a solicitar una nueva en 1923. O sea, así como prácticamente les otorgan el ejido, casi a la par están tramitando una solicitud de ampliación. Esto es bien interesante, insisto, porque independientemente de que les esté contando esta historia en este momento, demuestra que ellos tienen conocimiento de la legislación agraria y la están usando a su favor. Quizá tienen algún asesor o asesores que les están acompañando, indicando, pero sí me llama la atención, ya digamos pensándolo en términos académicos, en términos de investigación, que pues ellos manejan, o sea, contrario a lo que luego la historia oficial nos cuenta de que son indígenas, son campesinos, no saben leer, independientemente de todo este tipo de características o tipología que se da, sí sabían utilizar la ley
lo hicieron a su favor, ¿no? Entonces en 1923 también van a pedir tierras. Para 1927 el gobernador va a resolver negárselas. Les dice que no porque pues, les acaban de dar en 23 y entonces también hay otros pueblos de la zona que están pidiendo. Esta década va a ser de álgida en el territorio. Estamos pensando en Tepozotlán, en Huehuetoca, en Zumpango, en Teoloyucan, etcétera, ¿no? Bueno, algo que ya mencionaba también el maestro en su participación. Sin embargo, para 1929 se va a resolver el expediente y el presidente de la República les va a otorgar otras hectáreas de tierras. En ese caso, les va a dar 1830 hectáreas para 183 personas más. No les dije en el caso de la dotación, la de 1923, fue para 770 beneficiados. En la de 1929 son 183 más. Por eso es que le da 1830. Para este momento se considera que una persona debe tener por lo menos 10 hectáreas, un campesino, para poder satisfacer sus necesidades. Por eso hacen la conversión, 1830 para 183 habitantes. ¿Qué va a pasar? Y es otro elemento importante que quizá queda para ustedes para valorar y justo para que se pueda profundizar en la discusión. Mientras está esta segunda ampliación, se les ocurre pedir restitución de tierras, alegando o planteando que las haciendas de la zona los han despojado de tierras en el siglo XIX, van a intentar pedir la restitución. Esto en 1928, entonces piensen en 23, hacen la primera solicitud de ampliación. Para 27 resuelve el gobernador. Como el gobernador se las niega, pienso yo que dijeron, vamos a ver si podemos pedirlas por restitución. Las piden en 28, se la van a negar, va a decir no procede, pero en 29 sí les dan esta primera ampliación. Las tierras siguen siendo pocas o escasas para la mayor parte de la población y en 1942 van a pedir una segunda ampliación. Esto es interesante porque la hacienda, en la primera ampliación sí van a ser afectadas las dos haciendas, Tetla y Jalpa, y para la segunda ampliación, ya estamos hablando de 1942, piden esa segunda ampliación, se resuelve en 1946 y el gobernador no responde ahora. No queda claro como por qué no fue su respuesta, pero la ley decía si el gobernador no te responde en determinado tiempo, se da por sentado que la está negando y pasa directamente el expediente al presidente de la República. Entonces, cuando pasa al presidente de la República, él sí decide darles una extensión de 141 hectáreas, es lo que le quedaba a la hacienda de Tetla, que para este momento la hacienda ya estaba en manos del gobierno. O sea, la hacienda ya había quedado, digamos, disgregada, ya se había repartido para los distintos ejidos de la zona. Si no estoy mal, y ahí sí es lo que estoy indagando todavía, me parece que las deudas del dueño con el fisco hacen que, dice, pues no tengo dinero, quédate con la hacienda, el gobierno del Estado de México se queda con la hacienda y justo parte de esa extensión de tierras que eran las 141 hectáreas es la que se le va a dar a Coyotepec como segunda ampliación, solo que aquí sí quiero precisar que esta segunda ampliación no se pensó en ser repartida para cada uno de los ejidatarios, sino se le dio el título de terrenos comunales. Entonces por eso es que luego en la zona se habla de terrenos de uso común o terrenos comunales, pero tiene que ver justo con esta resolución de 1946 que se va a cumplir en 1947. Para ir terminando, en este título comunal o esta segunda ampliación de tierras, se beneficiaron a 680 ejidatarios. Entonces, de hecho, ustedes si entran a la página del Diario Oficial y descargan la resolución, viene el nombre de cada uno de los ejidatarios. No me daría tiempo de precisarlos ni de mencionarlos, pero bueno, quería compartir con ustedes este panorama general justo como para hacerles la invitación para que en general, independientemente de que estamos ahorita en Coyotepec y que nuevamente les agradezco, pues que giremos la mirada al campo mexicano, que sigue siendo importante, que desafortunadamente hay muchos problemas ambientales, deforestación, incendios y demás, pero finalmente pues ese es lo que tenemos, ese es el país en el que habitamos, el mundo en el que vivimos y pues vale la pena que sigamos preocupados por el tema ambiental y por eso felicito que tengan todas las áreas verdes y demás acá en el museo. Muchas gracias.
ahora nos quedamos también en el siglo XX mexicano, seguramente, porque acá en este museo también se presentó esta revista, seguramente algunas de las personas que están hoy acá participaron en la presentación, pero pues hace referencia a la ponencia que sigue, a la presencia de Flores Magón acá en el territorio. Específicamente, el doctor Diego Bautista nos va a estar hablando del PLM en Coyotepec, una ventana revolucionaria al mundo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Anidelis. Buenas tardes a todas, a todos, un gusto estar acá. Quisiera comenzar agradeciendo primero al Museo Arqueológico de Coyotepec por abrirnos sus puertas, por darnos la oportunidad de venir a conversar aquí con ustedes. Y después a todos los ponentes que me han antecedido porque me dan un muy buen marco para venirles a platicar de lo que yo investigo y lo que me interesa. Quería empezar esta charla con una reflexión que ustedes han hecho a lo largo de estas ponencias, que es ¿para qué nos sirve la historia? Y por ahí decía Esteban que para cultivar la conciencia y para cultivar la identidad. Yo quiero contarles que en las investigaciones que he hecho sobre la vida de Paulino Martínez, me he quedado gratamente sorprendido con que las investigadores que han venido dicen que Coyotepec es un pueblo con conciencia histórica, que saben de dónde vienen, qué es lo que ha ocurrido en este territorio, y eso también pues se nota en esta suerte de historia viva que tienen con sus cronistas, con los espacios de difusión que han construido. Y en ese sentido, pues yo siendo muy consciente de dónde estoy, pues no les voy a venir a contar la historia de Coyotepec, claramente. Les voy a venir más bien a contar cómo Coyotepec se enlaza con una serie de intentos revolucionarios a principios del siglo XX que estuvieron en México, pero que también pasaron por los Estados Unidos, por Europa y por Sudamérica a partir del Partido Liberal Mexicano. En ese sentido, pues ustedes saben bien que su escuela primaria, la primera que se fundó en el municipio, lleva el nombre Paulino Martínez. Eh, Cuando uno piensa en la presencia de don Paulino Martínez, muchas veces se le añade como un miembro del Partido Liberal Mexicano, cuando en realidad Paulino Martínez, un periodista originario de la ciudad de Guanajuato, que fue muy joven a la Ciudad de México, es previo, digamos que es una generación previa a la de los Flores Magón, y esto tiene importancia. Ay, qué vientecito. Porque Paulino Martínez es uno de los precursores del periodismo de combate, de ese periodismo que durante la dictadura de Porfirio Díaz estuvo publicando periódicos, estuvo haciendo esfuerzos de agitación por México y Estados Unidos para pues, aperturar el sistema político mexicano de esa época. De hecho, si quiere, otra de las paradojas que podría tener el municipio de Coyotepec es por qué de repente empezaron a llegar punks al municipio, esos que tienen los pelos parados y que se visten de negro y con pelos de colores. Bueno, porque el Partido Liberal Mexicano en la segunda mitad del siglo XX tuvo una línea de continuidad con el movimiento punk que se reivindicaba del anarquismo. Entonces varias pues jóvenes de diversas partes del país venían aquí buscando las huellas de Ricardo Flores Magón y de cómo estuvo involucrado con la región, cosa que les voy a contar más adelante, y pues de donde salió este pequeño fanzine que cuenta la historia del Partido Liberal Mexicano en Coyotepec, algunos documentos, pero también cómo esta tuvo cierta continuidad, cierta herencia con estos jóvenes que tenían una ideología que iba de lo punk a lo anarquista en distintas mezclas, podríamos decir, y que bueno, es interesante porque en realidad pues la memoria se cultiva por muchas vías y por muchos espacios y nunca sobran ni están peleadas, en realidad se complementan. Yo entonces les quiero plantear cómo
la conexión Paulino Martínez, el Partido Liberal Mexicano y Coyotepec se da desde finales del siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Siguiente, por favor. Bueno, ahí en la presentación verán la fotografía de don Paulino y de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Lo que sabemos, gracias a los esfuerzos del profesor Luis, de otros cronistas como Abraham Pineda, es que Paulino Martínez está a principios del siglo XX exiliado en Nuevo Laredo después de ciertos intentos de organización en la Ciudad de México y de agitación en toda esta zona desde Atizapán a San Juan del Río. Paulino, aparte de ser un periodista y tener sus pininos como abogado, también era un masón, lo cual lo conectaba con varias redes de intercambio y de discusión política en todo el país. Bueno, él tiene que salir exiliado desde la década de 1880. Intenta hacer una incursión armada a territorio mexicano por Nuevo Laredo, la incursión de Catarino Garza, en donde él participa. Esta es malograda. Pero él, bueno, está un poco de manera errante publicando sus dos periódicos principales. El Chinaco refiere a los guerrilleros que pelearon durante la intervención francesa en México como guerrillas irregulares del pueblo. Y él pues haciendo un honor así le pone a su periódico. Y el otro es La Voz de Juárez, que tiene un nombre también curioso, porque tiene que ver con las memorias de Sebastián Lerdo de Tejada. En ese sentido, pues Paulino es una generación que conecta pues a la generación de la Reforma, de los liberales mexicanos, con los de la Revolución Mexicana. Bueno, los datos que tenemos es que él hacia 1900 llega al municipio de Coyotepec y junto con otro personaje que será clave en todo esto, un oriundo del municipio, Luz Casas, comienzan a organizar una agrupación que en ese momento era un club antireeleccionista, que eran las formas de organización que había en ese momento, que luego devendrá Partido Liberal de Coyotepec, por si el profe Luis nos quiere contar algo al respecto, yo estaré muy encantado de conocerlo. Pero Luz Casas es de estos personajes que siendo un periodista local, una persona, digamos, letrada y que escribe en distintos diarios, logra conectar tanto con Paulino Martínez como con la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Luz Casas, por los datos que tenemos, escribió, por ejemplo, en el Diario del Hogar, un periódico fundado por Filomeno Manta y que desde la década del 80 del siglo XIX está haciendo oposición a la dictadura de Díaz. También escribe en el Chinaco, al parecer tenía una buena amistad con Paulino Martínez, son generacionalmente de casi la misma edad. Paulino Martínez nace en 1860 y Luz Casas en 1856, entonces por ahí se iban. También publica en Regeneración, en el partido, en el órgano del Partido Liberal Mexicano. En ese sentido, pues plantear que justo en los años que se está gestando todo esto, bueno, el Partido Liberal Mexicano se funda en 1900, el periódico Regeneración, tienen una oposición férrea durante los primeros años, lo cual lleva al exilio a sus principales organizadores. Y aquí es donde algunas piezas comienzan a embonar, porque ya decían en la mesa anterior que Coyotepec es un lugar muy céntrico, ¿no? Que es el ombligo de muchas cosas. Bueno, pues es el paso de este camino virreinal, el camino real, y también del tren. En ese sentido, pues pensemos que estos jóvenes periodistas que eran los Flores Magón en esos años, pues muchas veces tenían que salir corriendo de la Ciudad de México porque les requisaban sus imprentas o les hacían órdenes de aprehensión y tal vez la primera parada para salir de la Ciudad de México pudo haber sido Coyotepec y aquí pues los recibía Luz Casas, que según el propio profe Luis pues cuenta había un terreno cerca del tren lechero de su propiedad donde los albergaba. En ese sentido, pensar que estos primeros años del Partido Liberal Mexicano, pues ellos construyen una amplia red de contactos en todo el país a partir de su periódico Regeneración. Regeneración aparece en las huelgas de Cananea, en Sonora,
aparece en Veracruz, en las huelgas de Río Blanco, con distintos enviados y se publica su programa político en 1905, pero ellos tienen una manera, digamos, muy particular de construir su programa y su ideario que los llevará pues a los siguientes años a la revolución. Ellos recibían cartas y contribuciones de la gente que estaba suscrita a su periódico y en las páginas de Regeneración se puede leer cómo invitan a los suscriptores, a los lectores, a que envíen cartas e ideas para conformar el programa político. En ese sentido, pues podemos pensar que desde Coyotepec o de municipios aledaños, donde también sabemos que hubo una presencia importante como Melchor Ocampo, pues también se estaban enviando ideas y experiencias políticas de lo que ocurría aquí. Y bueno, el Partido Liberal Mexicano, el programa del Partido Liberal Mexicano es uno muy de avanzada para esos años. De entrada propone la no reelección por más de 4 años, lo cual en pleno porfiriato pues era una, digamos, novedad política y ruptura muy importante. Propone la idea de la autonomía municipal, lo cual engarza también con todo lo que nos ha contado Nico, con la idea de libertad de expresión y participación política, conecta con las ideas que Paulino Martínez también había abonado en unos años previamente, la abolición de la pena de muerte, salvo en el caso de traición a la patria. En términos laborales propone la jornada máxima de 8 horas, el salario mínimo y a trabajo igual, pago igual, lo cual es importante como un atisbo de igualdad de género, pero también de igualdad entre trabajadores mexicanos y extranjeros. Ustedes recuerden que durante el porfiriato hubo mucha inversión extranjera y muchas compañías se vinieron a sentar aquí, lo cual trajo a muchos técnicos especializados de otros países, en específico de Estados Unidos, los cuales tenían mucho mejores condiciones de trabajo y vida que los mexicanos. Entonces esa idea de trabajo igual pues también era de una igualdad entre extranjeros y nacionales. Propone el descanso dominical, la prohibición del trabajo infantil, eh, la formación de escuelas públicas, por lo cual también tiene sentido que la escuela de Coyotepec se llame Paulino Martínez y otra más Luz Casas, y las restricciones al clero en ciertos ámbitos de la vida pública. En ese sentido, pues el programa del Partido Liberal Mexicano es una de las aportaciones y uno de los antecedentes fundamentales para entender la Constitución de 1917. Que pues como ustedes saben marca la idea de mejores condiciones de trabajo, la idea de reforma agraria que Nico ya expuso detalladamente. Sobre esto solo contarles pues 2 ideas, porque yo les prometí que iba a plantearles cómo el proyecto del Partido Liberal Mexicano conecta a Coyotepec con el mundo. La primera sería plantear la idea de la famosa consigna de los magonistas, que es tierra y libertad. La consigna de tierra y libertad se generó en Rusia, también por temas agrarios, a finales del siglo XIX. Pasó por España y llegó a México vía el PDM, apropiándose también el movimiento zapatista de Morelos. En ese sentido, pues podemos ver cómo una consigna va trazando distintas geografías. Y la otra es que la junta organizadora, el núcleo principal del PDM, estuvo exiliado en los Estados Unidos bastante tiempo, desde 1904 hasta, bueno, mueren en distintas fechas. Ricardo Flores Magón muere en 1922, pero en Estados Unidos ellos logran construir una serie de contactos con buena parte de los movimientos revolucionarios de principios del siglo XX, que no eran pocos. Españoles, franceses, ingleses, discuten la Revolución Mexicana a partir de los textos del Partido Liberal Mexicano e intentan caracterizar qué es eso que estaba pasando en México. A partir de los contactos de prensa se pueden rastrear discusiones del PDM en Argentina, en Chile, en Colombia. Es decir, son parte de una red global en donde Coyotepec también se encuentra incluido. En ese sentido, pues solo me gustaría concluir con 2 cosas. La primera es plantear cómo esta memoria del magonismo en la región
siguió viva durante buena parte del siglo XX. Yo he rastreado, el profesor Luis nos podrá decir si he hecho bien mis pesquisas o no, que la escuela Paulino Martínez se funda por iniciativa de un club, a la usanza de los clubes antireeleccionistas de la época prerevolucionaria, en 1945, cuando Isidro Fabela es gobernador y le piden que la primera escuela primaria del municipio lleve el nombre de Paulino Martínez, por una iniciativa semejante de otra entidad que se llamaba Paulino Martínez, piden que se llame Luz Casas, otra de las escuelas que se apertura. Tenemos documentación de los archivos, sobre todo de Melchor Ocampo, donde Enrique Flores Magón tuvo una presencia, digamos, posterior a la revolución, cuando él logra regresar con vida de Estados Unidos, de mucha colaboración con ese municipio en temas legales, y contamos con documentos que hablan pues de el sindicato de campesinos de Coyotepec, con cómo va colaborando regionalmente con el municipio de Melchor Ocampo. Y solo quisiera acabar con dos imágenes que podrán ver en la presentación. La primera es contarles que el archivo de Melchor Ocampo hoy se encuentra digitalizado y a disposición de todas y todos en internet, gracias a la iniciativa de Diego Flores Magón, el nieto de Enrique Flores Magón, y con colaboración de la Universidad de California en Los Ángeles. Eso también nos habla pues un poco de el destino binacional o la dinámica binacional que tuvo la Revolución Mexicana, irónicamente. Y entonces ustedes pueden encontrar pues los más de 500 documentos del archivo de Melchor Ocampo digitalizado, y hay menciones a Coyotepec, y podría haber menciones también pues a personas del municipio que participaron. Entonces yo, como Nicolás, los invito a que revisen esos documentos y vean pues a lo mejor algún familiar, pariente, conocido aparece por ahí, alguna familia, ¿no? De estos apellidos que también el profesor Luis nos ha hecho favor de resguardar y de difundir, pues como son los Casas, los Pineda, ahora antes de empezar me decía que también los Rodríguez, y a partir de una lista que él ha construido, que es la última imagen con la que quiero concluir, pues plantearles que la historia del municipio sigue en construcción y que tiene muy buenos guardianes de la memoria. Muchas gracias. Fernando. Pues si les parece bien, vamos a pasar entonces a la última mesa. Y pues acá hacemos, digamos, un salto al presente de Coyotepec. Bueno, continuamos entonces con las dos últimas ponentes de esta mesa. Gracias por continuar acompañándonos. Pues bueno, decían acá en algunos momentos que nos decía el doctor Diego que pues como parte de la agenda del Partido Liberal Mexicano habían algunos atisbos relacionados con la igualdad de género, y por otra parte el profesor Luis Salas nos decía que Coyotepec pues históricamente se ha caracterizado por ser un municipio aguerrido, ¿no? Y con cierta inconformidad. Y pues eso también se ve reflejado en hechos recientes, porque seguramente los presentes recordarán que pues se dio un caso de feminicidio a finales del año 2025, y pues las personas salieron y se movilizaron un poco para exigir justicia ante esta situación, y por eso pues las dos últimas ponentes nos van a hablar de la violencia de género, y pues van a estar analizando esta problemática de cara al contexto municipal. Para comenzar, la doctora Egna nos va a estar presentando la ponencia Violencia de Género, claves para su identificación y atención, justamente a propósito de estos hechos. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación a esta mesa. Gracias también a quienes nos recibieron el día de hoy aquí. Yo quiero empezar con dos reflexiones. La primera de ellas es que pues mencionaron por ahí que no se puede amar lo que no se conoce, y se ha hecho toda una descripción del contexto histórico de Coyotepec, y creo que también
Amar un lugar consiste en cuidarlo, y cuidarlo consiste en poder identificar dónde están los conflictos para atenderlos. Entonces, lo que nos toca hablar a nosotras es precisamente sobre un tema que nos afecta, no solamente aquí en Coyotepec, sino pues a nivel estatal y nacional, pero creo que cada lugar tiene sus particularidades. Lo segundo que quiero comentar es que para llegar aquí hicimos una travesía bastante larga. Pasamos por una carretera, pasamos por Ciudad de México, cruzamos por Naucalpan, llegamos aquí y las calles empezaron a ser más estrechas y el contexto y el escenario cambió completamente, ¿no? Veníamos para acá y los colegas envidiaban una casa en medio de un jardín grande y al fondo se veía el templo, que yo creo que es el templo al que hicieron referencia hace rato. Y entonces hay como un contraste entre toda la parte urbana que cruzamos antes de llegar aquí y un lugar que además es como una loma y llegamos y está rodeado de pirules y un jardín de suculentas enorme, ¿no? Son contrastes que no es necesitamos retomar para entender lo que estamos viviendo hoy. Hay prácticas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo y que afectan al problema que estamos viviendo hoy, y hay otras que están emergiendo. En la plática que yo voy a tratar de ser breve y reducir un problema muy grande, quiero retomar primero qué es violencia de género, a qué me refiero con violencia de género cuando hablamos de esto, y yo me voy a lo que dicen las leyes, ¿no? Una de ellas es que pues es cualquier acto u omisión que agrede a un grupo o a una persona. En este caso, afecta principalmente a las mujeres. Es decir, como un acto yo puedo decir a un niño, no llores porque eso es de mujeres, ¿no? Entonces pareciera que ahí no hay violencia, sin embargo lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo a un niño que no puede ser mujer, y eso no solamente afecta a una mujer, sino a todo el colectivo de mujeres, y pues además también estamos agrediendo al niño porque no le permitimos expresarse. El trasfondo que hay en esta forma de violencia son las relaciones, o es más bien un tema de género, es decir, qué es ser mujer y qué es ser hombre. Aquí yo quisiera mencionar que es en este punto en donde hay toda una construcción social y cultural que viene de forma histórica. Si nosotros observamos esas vasijas, yo les preguntaría, ¿quién las hizo? ¿Quién las usaba? ¿Quién usaba las lanzas que decían que se hacían con obsidiana? ¿Los hombres o las mujeres? Desde ahí hay una diferencia y lamentablemente a partir de esas diferencias no nos han tratado igual o no se nos ha tratado igual. Ahí es donde está la raíz del género. Y pues también, como mencionaron en alguna de las ponencias anteriores, pues hay un fundamento en las relaciones de poder, ¿no? O sea, quién tiene el poder y quién domina a quién. Y pues tiene la intención de subordinar, de discriminar, de explotar, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, eso es sobre qué es violencia de género, y ahora quiero ir a cómo es o cuál es la dimensión de la violencia de género en el Estado de México y en Coyotepec, ¿no? En Coyotepec, 8 de cada 10 mujeres han vivido violencia porque son mujeres o porque son adolescentes. En el Estado de México, y esto pues incluye a este municipio, pues han disminuido los índices de violencia de pareja, pero han aumentado otras formas de violencia como en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en la política, ¿sí? Esto es conforme las mujeres se van incorporando a la vida pública, ¿no? Es decir, a la vida de trabajo, a la vida de la escuela, a la comunidad, y empiezan a participar. Hace rato mencionaban que las leyes agrarias pues no incluían a las mujeres, y ahora resulta que conforme nos vamos incorporando en eso, ¿qué es lo que pasa?
que el mensaje es: esto no es para mujeres y por lo tanto hay prácticas de violencia hacia las mujeres. Y pues bueno, otro punto que es importante es que algunos de los municipios que están alrededor de Coyotepec, como Cuautitlán, tienen alerta de violencia de género por feminicidio y por desaparición. Esto es, a las mujeres no solamente las están matando, sino que también las están desapareciendo. Incluso hay estadísticas que dicen que posiblemente disminuyeron los feminicidios, pero aumentaron las desapariciones de las mujeres. Quiere decir que están ocultando los cuerpos de las mujeres. Y pues en ese contraste y en ese contexto entre todas estas tradiciones culturales que hemos escuchado hoy y estar rodeados de un entorno urbano hostil, es donde está Coyotepec hoy, ¿no? Mi intención el día de hoy también es tomar como ejemplo algunos casos que se han dado en municipios relativamente cercanos aquí en el Estado de México, para después de ahí jalar algunas claves. ¿Qué podríamos hacer? Porque al final esto nos involucra a todas y a todos, no es un asunto únicamente de las autoridades. Pero bueno, el primer caso que quiero mencionar es de San Salvador Atenco, en donde detuvieron a un grupo de mujeres y de hombres también. Y en el proceso de detención, que fue en el contexto de las detenciones por las protestas por el proyecto aeroportuario, no sé si ustedes recuerden el caso de San Salvador Atenco, pues detuvieron a hombres y mujeres, y a las mujeres pues hubo tortura sexual, y dentro de eso hubo expresiones como: eso te pasa por andar de revoltosa, tú tendrías que estar en tu casa. Y ahí se ejemplifica muy bien qué es violencia de género, es decir, cuando las mujeres se salen del papel que tienen que cumplir como mujeres, ¿qué pasa? Pues, ¿no? Y además esto no solamente es contra las mujeres que estuvieron ahí, sino que resulta como un tanto educativo para todas las mujeres que quisieran hacerlo alguna vez. Por eso digo, afecta a unas y afecta a todas las mujeres. Y durante esos procesos hubo varios tipos y modalidades de violencia que están tipificadas en la ley. No solamente fue la violencia sexual o la violencia física, sino también la violencia simbólica e institucional, porque cuando llevaron esta denuncia ante las autoridades descalificaron a las mujeres. En lugar de atenderlo, lo mandaron a otras instancias. Y entonces el gobierno estatal y el gobierno municipal y el gobierno federal se deslindaron y tuvieron que llevarlo a instancias internacionales para que les dijeran: oigan, instituciones del gobierno están violentando los derechos de las mujeres, ¿sí? Y ahí hubo violencia institucional. Entonces esto es un ejemplo que empieza a permear también en el municipio de Coyotepec. ¿Por qué? Mencionaba la doctora Nidelis que el año pasado hubo un feminicidio. En realidad Coyotepec en los últimos años lleva de forma, digamos, mediática, se ha publicado sobre 2 feminicidios y un atentado de feminicidio. Uno ocurrió en 2023 y fue de un joven hacia su novia, y otro fue un grupo de hombres que asesinaron a una mujer que trataba de defender a su hija, y en el caso de la hija fue el atentado de feminicidio. En todos, si ustedes revisan cuáles son las denuncias, lo que se exige es haber estado. ¿Por qué no estamos protegiendo a las mujeres? ¿Qué está pasando que no las estamos protegiendo? Yo creo que pues voy a cerrar pronto, porque pues también me gustaría como escuchar más los comentarios al final, pero si bien desde las instituciones es importante adoptar un enfoque de derechos humanos, es decir, un enfoque que garantice que cuando las mujeres trabajen, que cuando las mujeres salgan, que cuando las mujeres protesten, estén cuidadas, también es importante que empecemos a hacer el cambio cultural de que pues no solamente las mujeres se dedican al hogar, no solamente los hombres trabajan, etcétera, etcétera. Y además entender las propias prácticas culturales de este lugar
Eso es importante, ¿no? Y eso lo tiene que atender las instituciones. Creo que también es importante que cada una de las personas que estamos aquí tengamos conocimiento de qué tenemos que hacer cuando vemos que esto está ocurriendo con una mujer cercana a nosotros. Por ejemplo, que una mujer vive violencia, que a una adolescente la agredieron en la escuela, que el trayecto que recorren las adolescentes de casa a la escuela no es seguro, etcétera, etcétera. ¿A dónde tenemos que acudir? Y aquí también pues yo quisiera invitarles, como mis compañeros les han invitado a acercarse al tema, pues también acercarse a este tema. Y pues hay instituciones dedicadas a esto y es importante tener información. Por ejemplo, aquí en Coyotepec me parece que déjenme lo anoté, en el barrio Caltenco hay un lugar específico que se atiende este tipo de violencia y pues mi invitación sería esa. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Egna. Un poco continuando con el tema, la doctora Fátima nos va a hablar de las sociedades del cuidado y las claves para entender las violencias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, y a todas. Somos muy poquitas mujeres, ¿no? Esto pesa. Y se va. Qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias al museo, al maestro Esteban por el recibimiento. Mi ponencia se titula Sociedades de Cuidado, una forma para atender las violencias. El día de hoy estoy en verdad impresionada porque hablar de sociedades del cuidado implica la organización que tenemos como comunidad. Y hoy entré y me pareció de lo más hermoso llegar a un espacio lleno de plantas y saber que este espacio, este museo arqueológico, es producto de la inquietud de ustedes, de su organización sin intervención del Estado. Y eso es un claro ejemplo del cuidado, es un cuidado colectivo. Quiero empezar diciendo qué es el cuidado. El cuidado es una serie de actividades que hacemos todas las personas para sobrevivir, que va desde lo básico, desde la alimentación, el planchado, la organización y se traduce en el sostenimiento de la vida. Todas las personas, y eso es en particular con el ser humano, necesitamos cuidados desde el momento en que nacemos. Y en algo que se llama autonomía progresiva, que desde la niñez, la adolescencia hasta la adultez la vamos obteniendo y que no es un proceso lineal, intervienen personas que nos ayudan a sobrevivir. El problema que tenemos en sociedades capitalistas como en las que vivimos es que el cuidado ha estado históricamente sostenido a través de manos que han sido gratuitas y estas han sido de mujeres. La idea de transformar ese paradigma que indica que la mujer tiene que estar en los espacios privados es hablar de corresponsabilidad. Y ahí es cuando entran también los hombres en estas sociedades del cuidado para prevenir violencias. Este museo es un espacio que previene violencias comunitarias y que frente a negligencias del Estado y omisiones están cumpliendo una función importantísima, que es la cultura, pero además es la forma específica de poder realizar un espacio tipo asamblea donde podamos discutir a partir de un diálogo horizontal la forma en cómo poder interpretar otro tipo de relaciones entre comunidad. El hecho de que estemos permitiendo el espacio, el diálogo abierto entre hombres y mujeres, ya es una nueva forma también de quitar un estereotipo. Bueno, acá nos faltan más chicas, por supuesto, pero ¿dónde estarán esas mujeres que no vinieron el día de hoy? Eso es también algo interesante para entender. Hablar de sociedades del cuidado y cuando ustedes se organizan en este tipo de espacios es darnos cuenta de las desigualdades que existen entre nosotras, nosotros y en nuestro propio espacio, en nuestro propio municipio. Yo estaba estudiando cómo estaba Coyotepec y me di cuenta que aquí hay problemas del agua, hay problemas serios del agua, de defensa. Y decía el maestro, somos un espacio que nos han considerado como que siempre estamos discutiendo, siempre estamos como aguerrido, y a mí eso me encanta porque una de las cosas que debe tener la comunidad es, sí, pareciera que es una queja, pero no, es el legítimo derecho que tenemos de decir
esto no nos gusta. Y no nos gusta porque queremos organizar para cuidar a nuestra comunidad. Ahora, lamentablemente, no solo en Coyotepec, sino en general, lo que estamos viendo en el mundo es el problema del agua, el problema del extractivismo, el problema de la explotación de los bienes naturales, y la única forma para defenderlo es el cuidado colectivo que nos tengamos como sociedad, como comunidad. Pero repito, aquí tenemos que ver las desigualdades estructurales que atañen a hombres y mujeres, que son diferentes y que tenemos que erradicarlas a partir de entender que ya lo decía la doctora Edna, ¿por qué hablamos de mujeres con feminicidios, desapariciones? Y en números a veces vemos que los de hombres es más alto, pero ¿qué pasa con las mujeres? Eso tiene que ver por la forma en cómo nos organizamos socialmente. Se llama la organización social del género y del cuidado, en donde se nos coloca a nosotras en desventaja y se nos vienen una serie de violencias. ¿Qué violencias tenemos? Familiar, en el noviazgo, institucional, comunitaria, y la vivimos más las mujeres. Y eso se debe a esos patrones culturales, producto del patriarcado, que es que a las mujeres nos ven como ciudadanas de segunda clase y como integrantes secundarias de la vida, y no se nos reconoce el papel como sostenimiento de la vida. La falta de cuidado hace que se exponga a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Es así que es necesario la creación de redes comunitarias de cuidado, y yo seguiré felicitando la iniciativa del maestro Esteban de, en primera, prestar su casa, su espacio, porque también llegar a la intimidad del lugar, eso no todas las personas lo hacemos, eso es de agradecimiento y de reconocimiento de que está abriendo un lugar donde nos podemos sentar a discutir, y tampoco nos limita, ¿no? Es abierto, podemos hablar lo que querramos. Y eso es importante para entender la prevención de la violencia, donde nos sentemos y digamos esto está pasando, y podemos generar un espacio de acompañamiento y de confianza. Cuando hablamos del cuidado necesario, y hace rato dije que es el planchado, estas actividades de supervivencia, también implica que preservemos nuestra memoria, nuestra identidad histórica, que nos identifiquemos como mexiquenses. ¿Cuál es el gentilicio de las personas que viven en Coyotepec? ¿Coyotepenses? Ajá. ¿Coyotepeca? Coyotepecas. Ajá. Coyotepecas, que se sientan con la intención del cuidado de su espacio. También veo que hay mucha naturaleza, ¿no? O sea, y cómo nos relacionamos con este espacio. Les decía, no solo es la preservación de la vida en el cuidado físico, sino de nuestra memoria histórica, de lo que significa tener este recorrido histórico que nos dijeron los anteriores doctores. De por qué nos sentimos orgullosos de este espacio, por qué vale la pena que vengan niños de kinder y niñas y entiendan que pues este fue un grabado y qué significaba. ¿Por qué vale la pena mantenerlo? La vida se forma y se cuida de forma colectiva, no podemos vernos de forma aislada, y este sistema neoliberal ha hecho eso, que nos estemos aislando, y lo que queremos es la cohesión social, y el cuidado es la principal herramienta para atenderlo, pero para eso necesitamos mirarnos como comunidad y a ver a mi vecino, que el problema que él tiene a mí también me va a afectar. Si no tiene, no sé, pensemos que haya cemento en su calle, o no tenga drenaje, o no tenga agua, eso es problema no de él, sino mía. Y eso lo podemos trasladar también a problemas tan fuertes como la desaparición de personas y el feminicidio. No es el problema de una persona que viva lejísimos de mi casa, y que puedo hacer a un lado también esa problemática social. Las sociedades del cuidado se van formando de esa forma, mirándonos, reconociendo que es problema de todas y de todos, y no es que nos quejemos, es que estamos reclamando el preservar nuestro lenguaje, nuestras palabras, que no pensemos en palabras eurocéntricas, ¿no? Que nos nombremos desde nuestra tierra, del espacio que habitamos.
Y esas estrategias son una profunda transformación social que parte no desde el Estado, sino de los espacios comunitarios donde podemos encontrar una red de confianza. Y este museo, que es formado desde el amor como un concepto político de cohesión, de aquí estamos para solucionar un problema de nuestro Estado, de nuestra población, llega a un punto, y con esto quiero finalizar mi intervención, que es el de la justicia social. La justicia social implica que todas y todos tengamos una satisfacción de nuestras necesidades, atendiendo los contextos en los que estamos, atendiendo las formas de identidades en la que nos podemos reconocer como mexiquenses, como de Coyotepec, pero que no normalicemos esas violencias que solo podamos creer que es de una persona o del vecino, sino que estamos inmersas en ella, y así poder materializar derechos humanos. El cuidado es un derecho humano, y aquí es un ejemplo clarísimo de un cuidado colectivo que vale la pena rescatar, seguir llamando a más gente. Y sé que es complicado, ¿no? Ya lo decía el doctor, que están organizando y a veces son 30 personas, pero bueno, así también se hacen las grandes transformaciones, con que yo siempre digo con mi alumnado, con que uno me tome atención con lo que estoy diciendo, me doy por bien servida, aunque sean 30, ¿no? Con uno que entienda que si no nos cuidamos y no mantenemos estos espacios de cohesión, pues simplemente nuestra cultura va a desaparecer, o van a llegar otras manifestaciones violentas que van a terminar de destruir nuestros espacios. Muchas felicidades por este museo, se siente, y uno está orgulloso, o sea, yo soy de Toluca, pero digo, qué bonita organización y muchas felicidades. Gracias.